Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque. Para Todos Televisión, nuestro programa Tu Punto de Encuentro, compartir con el diputado Alfredo Mondragón desde Colombia. Sí, llegué realmente ayer, pero estamos en una maratón de reuniones aquí tanto en Madrid como en Valencia, pues invitando a toda la colombianidad en el exterior y particularmente en España, que son cientos de miles, que pues están muy atentos a los desarrollos en Colombia del gobierno del presidente Petro y saber que, bueno, nos estamos jugando en los próximos días o la continuidad con Iván Cepeda y Aida Quilpué o el retroceso al uribismo con los candidatos de ultraderecha, así que vengo a acompañar la actividad que hacen varias compañeras y compañeros aquí en España. La impresión que llega a tener con la población, en este caso colombiana, en Valencia, ¿cuál es? El tema de la migración es un fenómeno que no es nuevo y que es mundial y que tiene muchas miradas, no solamente la de reivindicar una capacidad económica que generan las remesas, sino todas las historias y todas las reivindicaciones que existen. Hoy tenemos en España una amenaza de retroceso en materia de regularización y creemos que eso lo tienen que defender los pueblos con el instrumento más fuerte que es la votación. Si deciden que eligen en España o en cualquier otra parte del mundo gobiernos que están en función básicamente de estigmatizar a los migrantes, a las migrantes, a pesar de que estos países se han desarrollado en buena medida por el trabajo migrante y que en buena medida la migración obedece a fenómenos de injusticia social en los países de origen y que con el gobierno del presidente Petro pues estamos buscando la manera de avanzar en justicia social, no para que la gente no se vaya, porque de hecho la decisión de emigrar debería ser una decisión libre, pero es para que la gente que emigre no sea porque hay una tragedia social en su país de origen y que después no sea una tragedia poder estar en el país receptor y que no sea una tragedia después regreso. Así que bueno, me honra mucho ser parte del gobierno del presidente Petro como parlamentario y que hoy la gente esté tan atenta de estos temas, obviamente planteando sus preocupaciones como migrantes, pero sobre todo queriendo que a Colombia le vaya bien.